Amén. Bueno, vamos a empezar con la ayuda del Padre en esta tarde. Bajo el tema, bueno, primero quiero saludarles. Quiero ser maleducado y poderles saludar en el nombre de Yeshua de Nazaret, para la gloria del Padre. Poderles bendecir y que cada uno de ustedes pues sea edificado. Siempre ha sido la intención del canal que ustedes sean edificados, que sean restaurados, que sean fortalecidos en sus corazones y puedan tener un crecimiento y una educación en lo que conocemos como la gracia o el evangelio. Hasta acá, creo que se está escuchando. Amén. Entonces vamos a estar hoy bajo el tema el judío, escuche esas palabras, Yeshua de Nazaret. El judío Yeshua de Nazaret. Ya va a ver por qué hago hincapié en el judío Yeshua de Nazaret. Para empezar, recordemos que hace algunos días atrás, específicamente el sábado pasado, empezamos a leer el libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 1, que dice de la siguiente manera. Lo leímos en diferentes versiones, no sé cuántos estuvieron la tarde pasada. ¿Sí estuvieron? Entonces sí. Dice, ¿cuál es entonces? Voy a leer la LBLA, la Biblia de las Américas, que dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Versículo 2, grande, en todo sentido. Hay otras versiones que dicen en todo modo, eso lo vimos la vez pasada, en todas formas, en toda razón. Y el primer lugar, que fue lo que examinamos la tarde pasada, porque a ellos les ha sido confiado los oráculos de Dios o la palabra de Dios. Y en el verso 3 dice, sí, la palabra de Yahweh. Y en el verso 3 dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios, de Elohim? Y él dice, de ningún modo. Antes bien se ha hallado Elohim veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En pocas palabras, Pablo dice que en muchas formas y en muchos sentidos hay una ventaja en el ser judío. ¿Cierto que sí? Hay una ventaja en el ser judío. La primera es que a ellos les fue confiada la palabra de Elohim, que eso ya lo examinamos la vez pasada, lo vimos. Sé que hay algunas cosas quedan inconclusas, hay que hacer otra parte y profundizar un poquito más. Pero bueno, examinamos esa parte. Hoy quiero que miremos desde otro punto de vista a Yeshua de Nazaret. Y para eso entonces vayamos al libro de Romanos, tengan en cuenta este verso, que hay una ventaja y hay un aprovechamiento en el ser judío. Amén. Entonces vamos a Romanos capítulo 9, versículo 1. Hermano Daniel, ¿significa eso que tengo yo que volverme judío? No, señor. No estoy diciendo eso. Pero sí vamos a mirar algunos puntos importantes que a veces perdemos de enfoque y de vista. Romanos capítulo 9, versículo 1. Y quiero saludar a todos los hermanos, a mi hermana Michelle. Quiero saludar a mi hermana Lucía. Qué bueno que está. Bendiciones. A mi hermana Ketsia. A mi hermano Dani. A mi hermana Luz. Y a todos los que están acá. Entonces, mire lo siguiente. Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, en el Mesías, y no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. ¿Qué son qué? Israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto
y las promesas. El versículo 5 también es muy especial y dice de la siguiente manera: de quienes son los patriarcas. ¿De quiénes son los patriarcas? De ese pueblo, de Israel. Aunque ahora no haya sido israelita, pero él es patriarca de Israel. De quienes son los patriarcas, y aquí es donde me quiero centrar en esta tarde, si el Padre me lo permite. Pido hoy su dirección, su Espíritu Santo, para que sea guiándome, ayudándome, para que yo pueda dar la palabra como debe de ser. Amén. Entonces, de quienes, según la carne, procede el Cristo o el Mesías, el cual es sobre todas las cosas, Elohim bendito por los siglos. Amén. Por lo general, nosotros ignoramos, escucha muy bien, por lo general nosotros ignoramos que es un judío y no, por ejemplo, un colombiano, un venezolano, un estadounidense, un ruso, un australiano, un americano. Miren lo que voy a decir. Por lo general ignoramos que es un judío el ejemplo y el modelo de vida. Circuncide sus oídos, porque por lo general cuando, si yo estuviera diciendo esto, por lo general, sí ve que entonces ya teníamos que ponernos los sí, no estoy hablando de eso. Por lo general ignoramos que es un judío el ejemplo y modelo de vida que el Señor, présteme atención que este es algo emocionante, quiere para todo el resto de las naciones. Ojo pues, ignoramos que es un verdadero judío, según lo que ya vimos las clases pasadas y los temas pasados, que no es israelita el que lo es meramente en la carne, pero esta vez estamos hablando de uno que sí lo fue en la carne y que también lo fue en el corazón. Entonces ignoramos que es un verdadero judío, el mayor ejemplo de amor, de verdad, de misericordia y de compasión. Nos olvidamos que ese era el primer propósito y llamamiento del pueblo de Israel. Lo que el Elohim en el Antiguo Testamento o desde épocas y siglos pasados buscó a través del pueblo de Israel y de aquella nación que iba a ser llamada rey y sacerdote, sí lo pudo lograr mediante un judío. ¿Me está siguiendo? Entonces, quiero que hoy renueve su mente y recuerde que esta mañana recibimos una clase muy bonita en la predicación acerca de cómo hago para amar y cómo hago para perdonar, y todo consiste en renovar mi manera de pensar y de ver con los ojos del corazón. Entonces, hoy yo quiero que usted mire que es un judío. Bueno, yo no debía empezar la prédica así, hubiera sido un poquito más, debía empezarla de otra manera, pero bueno, ya les dije que es un judío. ¿Cuál judío? ¿Cuál cree usted que es ese judío ejemplo a seguir? La mayor muestra de amor, de compasión. ¿Cómo se llama? Yahshua. Mire, cuando estamos en los llamados y famosos Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos, es que es cierto, los Juegos Panamericanos, cada atleta, escuche esto, cada hombre y cada mujer compite por el orgullo de la nación, para sacar en alto la nación. Y es muy hermoso cuando están decorando a cada atleta de cada nacionalidad, que están mostrando y dejando su país en ¿qué? En alto. Su país está quedando reconocible y admirado por sus deportistas, y más cuando hay más deportistas que ganan de la misma nación o país, nacionalidad. Y entonces se muestra pecho diciendo, mire, este fue el colombiano, esta fue la colombiana, por ejemplo, hablando de Mariana Pajón, ¿sí? Que es la que es líder en BMX. Entonces, los colombianos, mire, qué bonito Mariana Pajón, ¿cómo está representando qué? ¿Ella sola? No. Escuchen esto. Porque cada hombre o mujer que va a los Juegos Olímpicos no solo está representando a ella misma,
sino que en realidad está representando ¿a quién? A una nación. Oh, pues, comenzamos leyendo en Romanos que Pablo está diciendo de la siguiente manera: ¿qué aprovecha el ser judío y qué ventaja tiene? Primera ventaja, que es un judío el que le da la cabeza al diablo, no un colombiano, no un americano, no un australiano. Pónganme atención. Porque así como Israel en la carne tiene los mejores premios de ciencia, ¿el premio Nobel en qué? ¿En qué más? Los que están acá, los que conocen, ¿no? ¿No conocen? Tecnología, física, arte. Déjeme decirle que Israel tiene un gran porcentaje. Es más, ¿usted sabía que en películas los mejores directores son qué? Muchos de los mejores directores son qué? Judíos. En muchas de las artes y de las ciencias hay judíos. No traje la estadística, pero puedo mostrarle y usted puede ir a investigar que son judíos los que están en muchas de las posiciones altas de las ciencias y de las artes a nivel mundial, inclusive de la economía. Ellos son los duros, banqueros, dueños de museos. Pero aún más importante, présteme atención, es un judío el que trajo la salvación a toda nación y a toda carne. Un judío. Quiero que renueve su mente. Un judío. Entonces, vamos a seguir con la analogía. Pablo dice, es cierto que algunos han sido infieles. Note que dice algunos. Pero así como cuando Mariana Pajón, y bueno, la nombro pues para dar el ejemplo, sin el permiso de ella. Bueno, espero no le moleste. Pero así de esa manera, como cuando ella gana, Colombia es recordada por lo bueno y no por la violencia que hay dentro del país, ni la mafia que hay dentro del país. De la misma manera, Yeshua de Nazaret fue ese judío, fue ese israelita, ese hombre nacido allá en Oriente, no en Occidente, que hace que el nombre de Israel sea levantado en alto. Es un judío el que se nos ha anunciado. Entonces nos olvidamos que el propósito con Israel era este que vino a cumplir Yeshua. Es decir, como Yeshua de Nazaret, como el pueblo de Israel no cumplió lo que estaba llamado a hacer, presten atención, porque yo quiero que hoy el Padre quite un poco de semitismo en cada uno de los corazones, hasta en el mío también. ¿Y a qué me refiero con un poco de antisemitismo? Porque sé que muchos salieron de las raíces hebreas y al darse cuenta que las cosas no eran así, como que ya tendemos a mí lo que venga de Israel y lo que, ¿sí? Al sentirnos engañados, frustrados. Otros, porque es que fueron los judíos los que mataron a quién. Pero venga, ¿no se supone que Yeshua también hasta el día de hoy es judío? ¿Acaso no dice la escritura que cuando Juan lo ve en Apocalipsis, él dice, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido? Por eso estamos bajo el tema Yeshua de Nazaret, el judío, o el judío Yeshua de Nazaret. No se le olvide que la nacionalidad de su Salvador, según la carne, como dice Pablo, fue judío. Él fue judío. Fue un judío el que llevó nuestros pecados en el madero. Fue un judío el que nos perdonó. Fue un judío circuncidado al 8º día, con su barba, con su beged, con su talid, viviendo como judío, el que nos extendió a usted y a mí la misericordia. Entonces, ¿por qué odiar a los de su raza o a los de su pueblo? ¿Me está entendiendo? Bueno, recapitulo. Entonces,
El plan siempre con Israel, ¿sabe cuál fue, Jimmy? Que todos esos millones de israelitas, si no estoy mal, dicen los que saben, o números aproximados, de que más o menos 2 o 3 millones de israelitas son los que salen con Moisés de la tierra de Egipto. Entonces preste atención, porque se supone que esos 2 millones de personas o 3 millones de personas estaban supuestos a ser como lo fue nuestro maestro, el Mesías. Y la intención fue que cada uno de esos de Israel se comportara, actuara y viera a los demás como nos vio el Mesías. Mire la manera, Lynn, y la calidad, el amor y el estatus que este Yeshua de Nazaret te ha dado a ti como un gentil o como alguien de las naciones. Que no hay esa barrera que tú seas de otra nación para con él, sino que siendo judío te extiende su salvación, su amor y tu protección. Era lo que él quería con Israel. Pero ¿qué hizo Israel? Israel comenzó no a expandirse ni a ir por las naciones, sino que comenzó como de una manera egoísta a centrarse en él mismo y a ser, escúcheme, exclusivo. Y cuando hablamos de volvernos exclusivos en el sentido no bueno, sino más bien en el sentido de dividirnos o de separarnos del resto del mundo. Y usted va a ver que este Yeshua de Nazaret, judío israelita, se dio a conocer al mundo entero para que en él fuéramos uno. Esto es hermoso. Este Yeshua de Nazaret vino a dejar en alto al pueblo de él y a mostrarnos que el plan del Padre siempre fue este. ¿Por qué, hermano Dani, tiene tanto peso? Porque es que si usted se pone a pensar, por lo general en nuestras mentes o nuestra concepción de Cristo está muy alejada y la disgregamos en nuestro pensamiento o hacemos una separación en nuestro pensamiento de que Él es judío. ¿Cierto que sí? Porque es lo que nos ha enseñado la sociedad y el mundo. Desde niños crecemos escuchando y adoptando la referencia a nuestra carne que los judíos son malos porque mataron al Señor. Y no todos fueron infieles. Entonces yo quiero mostrarte hoy que este Yeshua de Nazaret, este israelita, este israelí, si puedo llamarlo así, fue el que vino a decirte, mira, y vino a mostrarle a su nación lo que tanto mi padre estuvo hablando en el Antiguo Testamento, lo tienen aquí. Es esto lo que él quiere con toda la nación. Es hermoso. Yo no sé si usted se puede gozar en esta tarde, pero gócese. Porque el modelo de judío Lin que él quería era ese, él. ¿A dónde apuntaba toda la Torá? Más allá de mirar las profecías, sino lo requerido por ella, de un hombre o de una mujer o de uno del pueblo. A ese hombre, a ese israelita, a ese niño judío llamado Yeshua que creció y murió por nuestros pecados. Ese siempre fue el plan, Keren, y todos los que me están escuchando. Ese judío lleno de amor, lleno de compasión, lleno de verdad, que aunque sabía que no estaba bien darle el pan de la mesa a los perrillos, sin embargo, por la fe de la mujer, siendo cananea, sirofenicia, por la fe llega y le concede un milagro. A ese judío que sabiendo que el centurión no era digno de que él entrara en su casa, le concede un milagro. A ese judío, préstame atención, porque está escrito en la Torá. Mire cómo empieza a abrirse las escrituras, Lin. La escritura dice, alabes en esto el que viviera y alabarse, no en su fuerza, no en su riqueza, sino en conocerme y en entenderme de que yo soy Yahweh, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra. Y usted ve a este judío, Jimmy, usted ve a este judío que está perdonando los pecados del pueblo, porque claro, tenía la autoridad. Y usted ve que es uno compasivo.
por un momento, vamos a ver, Padre y Espíritu Santo, ayúdeme a ver si lo puedo ejemplificar así. Por un momento, trate de no ver a Yeshua, pero es que no sé cómo explicarlo para no darme a malentender. Pero es como si pudieran, aparte a Yeshua de que Él es el Mesías. O sea, sabemos que es el Mesías. Simplemente vamos a mirarlo en su condición de hombre. Y antes de que él fuera nuestro libertador en la cruz, miremos su ejemplo y su manera de vivir. Quiero que ahora solo lo miremos. Vamos a mirar a un hombre israelí, judío, nacido en Oriente, y vamos a mirar su caminar y su actuar. Y si usted se pone a leer el Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, usted va a ver que lo que el Señor siempre requirió de los hombres, de un hombre, lo pudo encontrar en él. Por eso es que cuando él se bautiza en el Jordán, que lo vimos en esta mañana, el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo sobre él y dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Si usted va a las escrituras hebreas, se dará cuenta de que él siempre habló de Israel como si fuera ¿quién? Su hijo. Él dice: Israel es mi primogénito, es mi hijo, deja salir a mi hijo, le dice al faraón. Pero usted ve que Israel fue rebelde. Y usted ve que Israel tuvo uno de los pecados enemigos de la fe y enemigos del amor. ¿Sabe cuál es uno de los enemigos de la fe y del amor? El orgullo. Y ese pecado lo tuvo Israel. Pero cuando usted ve a este israelita, a este que sí sirvió y a este que así como Mariana Pajón dejó a Medellín y a Colombia en alto, él deja también a su nación en alto, porque él comienza a cumplir cada requisito al pie de la letra de la Torá. Y él nos muestra cómo es que había de entenderse el caminar con Elohim. ¿Se está dando cuenta de lo que estoy diciendo? Por eso Pablo escribe de que pongan los ojos en él. Y también dice que el que es de él debe andar como él anduvo. Y la gente malentiende este verso y se va: entonces tenemos que circuncidarnos, a ponerle los peyó y a colocarnos un manto. No, es mucho más profundo. Recuerden de que él es judío, nosotros somos colombianos. Está haciendo referencia a un ejemplo de vida y de conducta. Escúcheme bien. A un ejemplo de amor, a un ejemplo de justicia y de juicio. Aparentemente, mami, Yemima, todos los que están aquí, cuando usted lee el Antiguo Testamento, préstame atención, usted lo lee con el concepto en su mente y en su corazón de judíos malos o de judíos, ¿cierto? Usted lo lee así. Entonces cuando usted lo lee, usted mira la severidad de Dios. Escuchen esto. Empieza usted a mirar la severidad de Dios desde una óptica errada. Le voy a proponer algo. ¿Qué tal si a la luz del ejemplo y la vida que nos muestran en los evangelios del israelita, hago hincapié para que usted se renueve en su mente, y judío, Yeshua de Nazaret, usted vuelve a leer la Torá? Usted vuelve a leer el Tanaj, los Ketubín, vuelve a leer los Neviín y vuelve a leer la Torá, el Pentateuco. Usted se dará cuenta que no tiene por qué odiar o no tiene por qué rechazar o ser ajeno, porque el israelita Yeshua de Nazaret mostró el verdadero carácter y naturaleza de lo escrito. Sería más amigable si ves a Yeshua como un israelita que tú el Antiguo Testamento lo ames, porque lo vas a ver a la óptica de Yeshua de Nazaret, que es el ejemplo de un judío que Dios quería, que es el ejemplo y modelo por el cual él dio la ley. La dio para eso, para vivir como vivió él, para que fuéramos compasivos y nos amáramos como lo hizo él. Pongamos ejemplos. Yo no sé si se está entendiendo el tema en esta tarde. Por favor, los hermanos me confirman, los que están aquí en la transmisión. Un saludo para todos, mi hermano Robinson, Chalón, mi hermano, no sé si puede hacer también mi hermana Sara, pero un saludo para ellos y un abrazo. Entonces, mire esto, ponga atención. Si volvemos a mirar y si miramos las escrituras, la vida de Yahshua en los evangelios,
y ponemos cada atención en cada detalle de este israelita, que nunca quebrantó la ley, nunca lo hizo. Las aparentes quebrantamientos de la ley en realidad fueron los tanakot, si no estoy mal, de los rabinos y de los fariseos que él transgredió, que eran mandamientos de hombres, pero la ley siempre la respetó, siempre la guardó. Si volvemos a leer el Pentateuco, es decir, la Torá, los Ketuvim y los Levín, a la luz de la vida de este israelita, vamos a cambiar nuestra percepción de ver a Israel y de ver las escrituras hebreas y de mirar también a Elohim. Venga, présteme atención. Ojo pues para dónde voy. Muchos han dicho que el Antiguo Testamento muestra un Dios diferente, un Dios malo, un Dios severo. Incluso en el primer siglo, en la historia de la iglesia, usted vio que uno de ellos, un padre, no, se me fue, una alta autoridad se atrevió a decir de que era el diablo, este Dios del Antiguo Testamento, de los israelitas. Y usted dice, un momento, porque antes que Yahshua, presten atención, ojo con esto, Pelín, antes de que fuera confirmado el nuevo pacto con la muerte en la cruz, usted puede ver a Yahshua de Nazaret viviendo bajo la Torá y mostrando ¿qué? Amor. Eso le va a cambiar a usted muchas cosas. Ojo a lo que dije. Por lo general tendemos a pensar que es en el Nuevo Testamento donde está el amor y donde está la gracia. Pero le estoy diciendo cómo es posible si Yahshua de Nazaret está, antes de concertar el nuevo pacto, viviendo una vida de amor, de compasión y de gracia para con los hombres, según la Torá. Es que ese era el modo del cual se tenía que vivir en la Torá. Entonces, ¿por qué nuestra percepción de ella está tan cambiada? ¿Sabe por qué? Porque solamente tenemos el concepto de lo malo. Por eso le hacía el ejemplo al principio. Qué bueno que los deportistas, los artistas, dejan el nombre de un país en alto. Y la gente ya no lo ve por lo malo, sino por lo bueno. De la misma manera, nuestra percepción va a cambiar cuando miremos a este israelí, Yahshua de Nazaret. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Le voy a dar un verso que dice de la siguiente manera. Está en el libro de Mateo capítulo 23. Hermano Daniel, está diciendo usted que tenemos que guardar la ley, no es el punto. ¿Y en qué sentido? En el sentido ceremonial, no porque usted no es judío. Eso ya lo hemos explicado. Mateo 23 dice: hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas cosas deberías haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Cuáles son las cosas de más cabo, de más peso en la ley? La justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Me sigue? Así que el plan siempre fue ese. Siempre fue ese. Sino que nuestra óptica es muy corta. Y desde donde podemos observar los mandamientos y los relatos, se quedan muy cortas para encontrar la grandeza y la profundidad de lo que es. Mire, esta mañana mientras nos estábamos arreglando para el servicio, yo pensaba algo. Y por eso entiendo que un líder debe de ser apto y debemos de ser sabios. ¿Saben por qué? Mire, acompáñenme por favor a leer lo siguiente. Lucas capítulo 11, versículo 49. Lucas capítulo 11, versículo 49, creo que voy a leer un poquito más arriba. Lucas capítulo 11, versículo 48. Vea. De modo que sois testigos y aprobáis las acciones de vuestros padres,
porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros, hablando de los que mataron a los profetas. Por eso, la sabiduría de Elohim también les dijo, les enviaré ¿qué? Profetas y ¿qué? Y apóstoles. Léalo. Les enviaré ¿qué? Profetas y apóstoles. Mire esto. ¿Quién envió profetas y apóstoles? Yahweh, pero ¿a qué acompaña ahí? Lea bien el texto. La sabiduría. ¿Por qué es tan importante que un ministro, un diácono, un presbítero o un obispo o una autoridad dentro del cuerpo de Cristo se prepare y tenga revelación y tenga la sabiduría, el espíritu de sabiduría por el cual oramos antes de empezar cada enseñanza? Porque es la sabiduría de Dios quien envía profetas y apóstoles. ¿Para qué? Para que no ocurra y no acontezca lo que ha pasado en la iglesia durante siglos y generaciones. Que cogemos textos, cogemos versos fuera de la sabiduría de Dios que no entendemos y los aplicamos matando gentes, matando vidas, matando familias y creando conceptos los cuales el pueblo vivirá y sus descendientes, que les pueden castrar y pueden apartar aún la bondad, la misericordia y la justicia de sus vidas para vivir. Y podemos, así como los fariseos, colocar sobre ellas cargas tan grandes al no dejarles entrar a la gracia. Por eso es necesario, porque la sabiduría de Dios es la que los envía. Por eso un predicador tiene que tener mucho cuidado. Y como predicadores tenemos que tener cuidado. Y de estar en el secreto del Señor, aunque seas profeta, sí. Porque debe haber sabiduría en ti. Por eso la gente se maravillaba con Yahshua. ¿Sabe por qué, Lin? Porque todos los relatos que los fariseos, que los saduceos habían estado por años enseñando al pueblo, llegaba él con una sabiduría que decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Y él llegaba con interpretaciones del mismo texto que tenían por generaciones y venía libertando a la gente, y la gente empezaba a estar en paz, en descanso. Porque es la sabiduría de Dios. Aquí le estoy diciendo que también es un judío el que comienza a darle la verdadera interpretación a las escrituras que tanto tuvo Israel y que tanto cambió y manipuló para su propio mal y el mal de las naciones. Así que le voy a hacer una pregunta. Dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo, ya le voy a decir, Proverbios capítulo 25, capítulo 25, verso 28, es que voy rápido. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice, no, este no es, perdón, espéreme, pero no sé por qué no me sale. Vamos a ver. Ve, no me sale. Hay un verso donde dice que así como ocurre sobre un hombre, ocurre sobre una nación. Tal cual acontece a un hombre, ocurre a una nación. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está. No sé. Vamos a ver si es este. Dice que así como acontece a un hombre, acontece también a una nación. Vamos a mirar, qué pena. Por favor, si alguien lo llega a encontrar, me lo da. Creo que está en el libro de Proverbios. Ese verso siempre me ha impactado, porque dice que tal como acontece a un hombre, acontece a una nación. Y esto tiene que ver con el israelí Yahshua de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a recapitular. Entonces estamos diciendo que es Yahshua de Nazaret quien viene a mostrar que la ley es buena.
Es Yeshua de Nazaret que nos viene a mostrar que la ley es perfecta, porque Él viene a cumplir cada requisito de ella y a no a salirse de nada de ella, siendo hombre. Entonces, ya le mostré como judío y como israelita, y que es él el que, él es también el judío el que viene a dar la interpretación correcta de las escrituras. Él. Miren, y si Yeshua de Nazaret, aquel israelí y aquel judío, como Mashiach y como miembro del cuerpo de Israel, le ha dado a usted entrada a ser participante del pueblo, ¿usted por qué espera la aprobación de los hombres? ¿O por qué se siente mal cuando un judío le rechaza? Si aquel que se vistió de carne y nació en Israel, de madre judía, de la descendencia del rey David, le ha abierto la puerta a usted que nadie se la puede cerrar. ¿Se están dando cuenta de lo que estamos hablando? Y ahora entiende por qué él le dice a la mujer que la salvación viene de los judíos. ¿No le parece muy hermoso y no le parece un poco diferente? Qué bueno que usted pueda hoy renovar su mente y su corazón y pueda mirar a Yeshua de Nazaret como aquel judío y aquel israelí que nos amó, y pueda tener un concepto diferente y poder mirar a su pueblo de una manera diferente. Amén. Ahora, lo vimos como israelita, lo vimos como judío, y note esto, que la victoria dada a la humanidad, al mundo entero, a cada tribu, a cada pueblo y a cada nación, fue dada a través de ¿quién? De Yeshua. Dígame la nacionalidad de él, un judío. En su carne, como judío, es decir, aquel que tuvo en su carne la Brit Milá, aquel que él se circuncidó para cumplir la promesa hecha a los padres, fue él el que venció la muerte. ¿Quién? Un judío. Yo sé que muchos con esta enseñanza que estamos dando hoy, cuando se vuelvan a acercar al Antiguo Testamento, van a poder ver a Mashiach en muchos de los pasajes donde no los ven. ¿Quién fue el que venció a la muerte? Él. ¿Quién fue el que despojó a todos los principados y a todas las potestades? Él. ¿Quién fue el que llevó nuestros pecados? Él, un judío. Y en su condición de carne, como judío, porque siempre decimos Cristo se encarnó, pero nos olvidamos de que se encarnó como en forma de judío, que tenía la Brit Milá. Fue él. Y fue solamente él el que se pudo compadecer de cada uno de nosotros. Él. Entonces el libro de Hebreos va a decir lo siguiente. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 7. Versículo 17, perdón. Damos desde el 16, dice, vea. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de ¿quién? De Abraham, tanto la física como los que provienen de la fe. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Escuchó eso? Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los tentados. Fue tentado en su condición de hombre, pero como judío. Por eso el diablo en el pináculo del templo que le cita las escrituras hebreas. Note eso. El diablo no hace otra cosa sino que citarle las escrituras hebreas. Pasaje por pasaje, escrito está. Y el escrito está. Siempre el propósito de Yahweh fue que hubieran millones y millones de judíos. Que hubiera un pueblo a la manera de este judío Yeshua de Nazaret. Así que yo le quiero invitar para que usted vuelva a leer los evangelios, para que vuelva a leer Mateo, para que vuelva a leer Marcos, para que vuelva a leer Lucas y para que vuelva a leer Juan. Y para que el carácter y la esencia de este judío
esté en usted y usted pueda caminar como Él caminó, porque es el ejemplo y modelo de perfección. Si ve que es más profundo que usar unos sí, una barba, no estoy descalificando eso, porque Él como judío tiene su cultura, porque Él como judío tiene sus misbot. Pero nosotros como naciones sí podemos imitar algo de Él. Podemos imitar su amor. Podemos aprender como Él, que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué me da eso a entender a mí? Que un verdadero yaudí, un verdadero descendiente de Abraham, que va a ser heredero, como lo dice la palabra y como lo dice los Salmos capítulo 37, es manso y humilde de corazón. Eso me da a entender a mí que un verdadero judío es aquel que ama y que aún cuando le están matando puede decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Que es ese judío que Pablo también está hablando, de ese del interior. ¿Se acuerdan? No es judío el que lo es en la carne, sino el interior. Usted puede ser un judío del interior. Tal vez usted no sea circuncidado en su prepucio, pero usted sí puede anotar el carácter y la naturaleza y la ciencia de las escrituras hebreas, como lo hizo el Señor. De ser un verdadero israelita en su corazón, de poder extender la mano, de poder perdonar, de poder ayudar. De eso se trató siempre. Y es el ejemplo al cual podemos mirar a Yeshua de Nazaret. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. No se le olviden esas palabras. Si usted quiere ser como el ejemplo a la perfección de lo que el Padre siempre destinó a ser a través de su palabra, los hijos de Israel, que se vino a cumplir netamente en Yahshua, comience mirando la vida de Él. Comience mirando su ejemplo. Comience mirando su comunión. Comience mirando la relación con el Padre. ¿Usted cree, hermanos, que cuando Yahshua leía todos los días de Shabbat y cuando venían las parashot, que no está mal hacerlo, pero enfocadas de la manera que en Cristo, cuando Él decía: yo estaré contigo cuando pases por las aguas, los ríos no te anegarán y la llama no arderá en ti? ¿Usted cree que Yahshua cómo hacía ese verso? Propiedad del mismo. ¿Usted cree que Él dudaba? Pues es la misma manera a la cual usted está llamado a hacer. Por eso yo les digo, y algunos han visto las predicaciones y algunos dicen: ¿cómo así que usted está diciendo que somos cristianos? Mire, le voy a decir algo. Yo creo que es una de las razones por las cuales en el libro de Hechos dice que en Antioquía por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos, es decir, Meshihiyu en hebreo, como ungidos pequeños por el Cristo. Porque nosotros estamos llamados y supuestos a ser a la imagen de Él. Dice el libro de Efesios que Él ha constituido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores a fin de que todos lleguemos a una unidad y lleguemos a una estatura. ¿Cuál estatura, le quiero preguntar? A la estatura de un verdadero judío, a la estatura de Él. Esa es la estatura que el Padre siempre ha requerido para nosotros los creyentes. Usted, si es un cristiano, significa que es un seguidor de Cristo, de Mashiach, un Meshihiyu. Usted está supuesto a vivir como Él, a amar como Él, a comportarse como Él, a ser sabio y entendido como Él, a extender compasión como Él, a mirar como Él, a caminar como Él. Vamos a leer este texto. Miren lo que dice en el libro de Primera de Juan, que esta mañana el Padre nos deleitó con un hermoso manjar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, vamos a leer desde el versículo 1, dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua de Nazaret, al justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Escuchen esto. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Usted esta mañana comprendió cuál es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Es correcto. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor
Escuche, escuche, escuche y escuche. Esta mañana, para los que no estuvieron, vimos por qué negar que Yeshua se encarnó es tener el espíritu del anticristo. Y vimos que más allá de ser teológico o ser razonable, es más un asunto de una verdad espiritual del corazón. Escuche, dijimos y vimos en Juan, voy a preguntar a los que estuvieron esta mañana, ¿cuál es la manifestación del amor de Elohim? Su hijo, muy bien. Ahora aquí, al lado derecho, ¿en qué consiste el amor de Elohim? Es correcto, estuvieron hoy. En que Él nos amó primero. Véase la enseñanza esta mañana, fue espectacular. En que Él nos amó a nosotros primero y nosotros le amamos. Entonces, ojo, si el amor se manifestó en que Él enviara a su Hijo al mundo a morir por nosotros, el yo decir que Yeshua no se encarnó estaría negando totalmente la obra ¿de qué? Del amor. Más allá de usted ver, ay, viene el anticristo, el 666. Mire, todo el mundo está perdido. Porque todo el mundo lo ve como algo así, ¿cómo me explico? Como de película. Pero es algo más profundo. El espíritu del anticristo va a llegar a quitar a Mashiach y a quitar la doctrina de que Cristo en verdad se vistió de carne y sangre. Y cuando eso se ha quitado del corazón de los hijos de los hombres, ¿sabe cuál va a ser una de las cosas que va a empezar a desaparecer? El amor. Porque la manifestación del amor de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Busque la concordancia de todos los versos que muestra Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros manifestado. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si yo niego que el Mashiach se encarnó, niego la obra del amor por los impíos y los pecadores para poderlos redimir. Eso es lo que va a hacer el anticristo, más allá de todo lo que usted quiera pensar. Hay cosas más profundas, hermanos. Por eso esta mañana hablamos del amor y decíamos que si Él nos amó primero, nosotros siendo enemigos de Él, ¿cómo no extenderle el amor a nuestros enemigos? Si yo no le extiendo el amor a un enemigo, quiere decir que aún no conozco a Elohim y no permanezco en Él. Entonces mire lo que está diciendo Juan. Pero el que guarda su palabra, y leímos en la mañana que era el amor, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Présteme atención. Dice que si guardamos sus mandamientos permanecemos en él, y que si permanecemos en él, el amor de Dios ¿qué? Se ha perfeccionado. Míreme acá. ¿Por qué los que más pelean por los mandamientos y las leyes ceremoniales son los que menos tienen amor? Porque en realidad no están guardando el mandamiento que le exige. ¿Sí ve cómo están de distorsionados? Porque la primera evidencia, y lo vimos en esta mañana, que la circuncisión del corazón, así como la de la carne, me hace descendiente de Dios. Y la circuncisión del corazón consiste ¿qué? En el amor. Eso comprueba que soy su hijo, es el ADN. Vean la enseñanza de esta mañana. Quiere decir que dice que el que ama es nacido de Elohim. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante, léalo. Eso lo vimos en esta mañana, fue espectacular. Le estoy diciendo esto para que vaya a ver la enseñanza y no se pase las clases, porque si se pase las clases no va a ser educado. Entonces él está diciendo, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Usted va a ver que Yeshua era conocido en todos sus evangelios. ¿Por qué más lo conocemos? Por su amor, por su misericordia, por su perdón. Usted no puede decir que usted guarda mandamientos sin la evidencia del amor. Es imposible, no te está sirviendo de nada. Eres un prushim. Yeshua nos diría hipócritas. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Entonces todo el mundo, los que no tienen entendimiento, hay que ponerse el talid, hay que tener los sichí, hay que ponerse, hablando a las naciones, eso lo hacen los yaudí, ellos deben de vivir así. Pablo dice que el que fue llamado siendo judío viva como judío. Entonces sí, oiga, y tan tremendo que todos se olvidan del perdón. Todos se olvidan de la misericordia. Todos se olvidan que cuando le clavaban en la cruz, él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ellos, cuando se sienten atacados, ¿qué es lo que hacen? Tirar piedra. Estoy hablando a nivel general. ¿Usted me está entendiendo?
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Siempre miramos lo externo y no miramos lo del corazón. Esta mañana decíamos que el Señor miraba el corazón, como lo hizo con David. Decíamos, ¿qué diferencia había entre Eliab y David? Porque Eliab era circuncidado, ¿sí o no? Es más, Eliab tenía mejor cualidades porque ya era hombre de guerra y porque ya iba al ejército. Entonces mire que la circuncisión no hizo diferencia entre uno y otro, ni el ser descendientes de la casa de Judá hizo la diferencia entre uno y otro. Usted va a ver que la diferencia la hizo ¿qué? El corazón. Así que mire más la esencia de la Torá. Sigamos leyendo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Quiere decir que cuando dice acá en el versículo 5, el que guarda su palabra, está haciendo referencia a un mandamiento antiguo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Un verdadero judío es aquel que camina ¿en qué? En luz. Usted quiere ser un verdadero judío, viva como su maestro y no aborrezca a su hermano, por más mal que le pueda causar. Ahora ve por qué es tan importante que Jacob vaya y se reconcilie con su hermano allá en el valle. ¿Usted cree que por qué el Señor dejó la reconciliación de Jacob y Esaú? ¿Usted cree que por qué dejó eso ahí en la Torá? ¿Sabe por qué? Porque nos quiere mostrar la esencia. Acá Juan no lo muestra. Porque Jacob, Israel, debe amar a su hermano. Si no, no es un verdadero israelita. Porque la base y la esencia de un verdadero israelí, de un verdadero yaudí, está bajo el amor. ¿Me siguen? Necesitamos volver a mirar los evangelios para descubrir a este Yeshua de Nazaret. Aquel judío que siempre fue, escuchen hermanos, esa siempre fue la imagen de Yahweh. Él. Esa siempre fue la calidad. Él. Si ese judío no es ajeno a ti y no te va a descalificar porque seas nación o porque seas gentil. Fue el mismo que le dijo a Pedro, vaya a casa de Cornelio y no llame inmundo a lo que yo he purificado. ¿Se entiende? Yo quiero y espero que el Padre haya renovado hoy su mente, su corazón y pueda ver las escrituras de una forma diferente, de una forma especial. Señor, gracias por este tiempo. Muchas gracias. Toda Rabá. Gracias por poder compartir un Shabbat más, por darnos palabra, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. También gracias por los niños, por Yediyah, por Miguelito, por todos los que pueden escuchar tu palabra. Señor, renueva los corazones, renueva la mente de los oyentes. Ayúdanos a acercarnos más a la imagen y al caminar de este judío que es modelo para todas las naciones. Ahora entiendo por qué está escrito en Deuteronomio. Y acontecerás que si guardares atentamente todos estos mandamientos, las naciones dirán, ¿qué mandamientos y qué sabiduría tan exaltada es esta? Claro, al nivel y al cumplimiento de este judío Yeshua de Nazaret. Claro que sí, Señor. Te agradecemos por eso, Rey, y te bendecimos. Y pedimos que esa calidad y esa naturaleza que estuvo en Él esté en nosotros para poder andar como Él anduvo. Pido, Señor, que nos guardes durante esta semana, que bendigas a tu pueblo, que bendigas su entrada, su salida, su economía. Tú sabes todo lo que hay que hacer, Señor, las necesidades de tus hijos, aquellos que están de pronto enfermos, aquellos que tienen diferentes dificultades. Fortalece a aquel que está combatiendo, aquel que está luchando, Dios, y permítenos cada día caminar y estar más cerca de ti, Señor. Lo rogamos en el nombre de Yeshua de Nazaret. Sigue abriendo nuestro entendimiento y sigue trayendo el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer en el amor y en el conocimiento y a la estatura a la cual tú nos has llamado a ser. Amén. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Señoras y señores,
Ha sido un placer en esta tarde haber compartido con ustedes. Yahweh les bendiga ricamente, bendiciones.